Bueno, señores, antes de empezar voy a hacer un rápido inciso de lo que va a ir el canal, porque la realidad es que no me gustaría hacerlo del típico contenido, ¿vale? No me gustaría hacerlo de máquinas, de CTFs, de inyecciones SQL. No me gustaría hacerlo de lo típico que se sube a YouTube y está muy quemado. Me gustaría hacerlo de contenido que yo disfrute, del que yo aprenda mientras lo hago, porque si no me voy a aburrir. Y así os lo enseño a vosotros y vosotros aprendéis también, ¿vale? En definitiva, haré los vídeos según lo que me apetezca hacer en ese momento y no va a ser un canal que lo voy a intentar enfocar a viralidad ni a tener el máximo número de visitas, sino que lo voy a enfocar a aprender yo y que aprendáis vosotros. En definitiva, voy a intentar hacer contenido original, que no es el típico que ya está en YouTube publicado y está muy quemado. Y una vez dicho esto, se viene videazo donde voy a explicaros cómo funcionan las tarjetas NFC. En concreto os voy a hablar de las tarjetas Mi Fare Classic, que son probablemente las tarjetas más utilizadas y más icónicas de la historia y cuya seguridad fue vulnerada ya por el año 2008, ¿vale? Hoy os voy a hablar de cómo funcionan por dentro, vamos a hacer un análisis exhaustivo de cómo funcionan por dentro y sobre todo vamos a hablar de su seguridad. Para esto vamos a hacer un ejercicio práctico, testearemos la seguridad de la MobFit y la Mobility, ¿vale? Que son dos tarjetas que me he inventado, una tarjeta de gimnasio y una tarjeta de transporte público. Analizaremos por dentro estas tarjetas, veremos su seguridad y crearemos formas de protegernos contra estos ataques y alternativas seguras a estas tarjetas que están obsoletas. Dicho esto, comenzamos con el vídeo. Bueno, primero de todo hay que explicar qué es NFC o RFID, aunque son dos cosas distintas, pero básicamente son dos sistemas que permiten transmitir datos sin contacto. La diferencia entre RFID y NFC es que RFID está enfocado más en leer y tiene un alcance de muchos más metros que NFC, pero NFC estaría más centrado en seguridad y es lo que se usa hoy en día para las tarjetas de las que vamos a hablar hoy, las Mi Fare Classic. NFC estaría centrado más en seguridad y se basa más en leer y en escribir. Y el alcance, pues obviamente sería mucho menor, que igual no llega a los 5 centímetros. Bueno, ejemplos de NFC pues serían las típicas tarjetas que usamos hoy en día para pagos, para transferencias de datos, las que vamos a ver hoy, que para el gimnasio, para transporte público, en general se usan para todo. Y bueno, hay un montón de tipos, pero hoy nos vamos a centrar en las Mi Fare Classic. En concreto nos vamos a centrar en la Mi Fare Classic 1K. Es 1K de 1 kilobyte, ¿vale? 1 kilobyte de información pueden almacenar. También están las Mi Fare Classic 4K, es decir, que almacena hasta 4 kilobytes de información, pero la seguridad pues sigue siendo igual de mierda que la 1K, ¿vale? Ahora lo veremos. La seguridad que usan es Crypto 1, que es un sistema que fue vulnerado allá por el año 2008, o sea, un sistema bastante obsoleto. En cuanto al almacenamiento, pues lo dicho, tienen 1 kilobyte de información y están divididas, ese kilobyte está dividido en 16 sectores. Estos 16 sectores están divididos en 4 bloques cada uno, ¿vale? Y si hacemos cuentas, pues nos sale a cuántos kilobytes o a cuántos bytes tiene cada bloque. Lo dicho, es un sistema cifrado, o sea, la tarjeta está cifrada como tal por unas claves. Hay un total de 32 claves para cifrar estos 16 sectores, es decir, 2 claves por cada sector. Y ahora veremos que es un sistema de cifrado un poquito chungo. Ahora vamos a explicar las vulnerabilidades que tienen y vamos a hacer una prueba de concepto básica. Vamos a hacer un test de seguridad, un ataque básico a estas tarjetas. Vale, vamos a ponernos ya manos a la obra, que es para lo que hemos venido, para practicar y para hacer pruebas. Y primeramente vamos a empezar a hablar de la Mobility, ¿vale? Que es una tarjeta, que el juego de palabras de Mobility, que es una tarjeta de movilidad para transporte público, que bueno, que he creado yo y me la he inventado, por eso tiene mi nombre. Y esta es una tarjeta, Mi Fare Classic 1K, estaría simulando típica tarjeta de transporte público, o sea, la típica tarjeta de transporte público donde tú la recargas en un kiosco o en donde sea y luego pagas con ella y pues se te van descontando los viajes, ¿vale? Lo primero de todo que vamos a hacer va a ser escanearla con una aplicación que se llama NFC Tools, que está en Play Store y está, no sé si está en App Store, no lo sé, aquí somos de Android. Vamos a empezar a escanearla con esta aplicación. Vale, nos abrimos la aplicación NFC Tools y la acercamos al móvil. Importante que tengamos NFC en el móvil, la gran mayoría de móviles modernos lo tienen. Entonces nada, lo acercamos y aquí vemos información de la tarjeta. Veríamos NXP Mi Fare Classic 1K, es decir, el fabricante. Bueno, ya lo podemos quitar. El fabricante es NXP Semiconductors y el tipo de tarjeta es una Mi Fare Classic 1K, como os he contado. Vemos el número de serie y vemos información de la memoria, que como os he dicho, pues es 1 kilobyte y está dividido en 16 sectores de 4 bloques y sale a 16 bytes por bloque. A continuación vamos a abrirnos la aplicación de Mi Fare Classic Tool, que hasta lo que yo sé está en Play Store y creo que no está en el App Store, así que un punto más para Android. Y nada, nos la vamos a abrir. Bueno, aquí esto lo pasamos y aquí tenemos un menú donde se nos dan diversas opciones. Opciones para leer la etiqueta, que sería
tarjeta, para escribirla, para analizar los dumpeos, que va a ser la información que vamos a leer ahora de la tarjeta, y para editar y analizar el archivo de claves, que es, como os he contado antes, las claves son lo que cifran los sectores de la tarjeta. Pero antes de todo nos vamos a ir a herramientas y vamos a darle a donde pone mostrar información de la etiqueta, ¿vale? Entonces ahora pasamos la etiqueta y nuevamente pues nos pone información de chip de NFC, que nuevamente es una Mi Fare Classic 1K, fabricante es NXP Semiconductors, y nuevamente volvemos a ver pues 1024 bytes, o sea, es decir, 1 kilobyte, 16 bytes cada bloque, 16 sectores y 64 bloques en total. Si multiplicamos el número de sectores, que son 16, por 4 bloques por sector, 64. Para poder leer esta tarjeta, como os he contado, están cifradas con 32 claves. Estas claves, en principio, no las sabemos. Para poder sacar estas claves, vamos a tener que probar pues, un diccionario de claves típicas, porque en principio no las sabemos. Estas claves típicas, este diccionario de claves típicas, están en la opción de editar o analizar archivo de claves. Aquí tenemos dos diccionarios de claves que nos vienen con la aplicación. Nos viene std.keys y std.keys. std.keys, vamos a verlo, por ejemplo, y es el que vamos a usar. Tiene estas tres claves que son probablemente las tres claves más usadas de todas y son las tres que vamos a probar contra esta tarjeta. Pero luego también tendríamos std.keys, que esta sí que tiene bastantes más. Aquí vemos que hay un montonazo. Aparte de estos archivos de claves, ¿hay más? Sí, hay más y mucho mejores que estos. Pero para probar la seguridad de una tarjeta básica como esta, vamos a emplear uno de estos dos. En concreto nos vamos a centrar en el más pequeño de todos, pues con fines de prueba. Entonces volvemos al menú principal y para leer la etiqueta, pues le damos a donde pone leer etiqueta, ¿no? Y aquí seleccionamos el archivo de claves que vamos a cargar para probar contra esta tarjeta. En concreto vamos a usar el pequeño, que es std.keys, que tiene 3 claves, y vamos a acercar la etiqueta al móvil. Ahora le damos a comenzar mapeo y leer etiqueta, y como vemos no lo hace instantáneamente, pues porque las claves estarían en una de esas tres. Aquí podemos ver que nos ha leído todos los sectores de la tarjeta, es decir, los 16 sectores, del 0 al 15. ¿Por qué no los ha leído todos? Pues porque ha encontrado las claves para todos los sectores. ¿Dónde están las claves? Pues aquí lo vemos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el sector 0, encontramos FFF, que es la clave A, y FFFF, que es la clave B, de este sector 0. Para el sector 1 son las mismas claves, para el sector 2, tal. Y cuando llegamos al sector 8, pues encontramos que son distintas las claves para cifrar ese sector. Y poco más. Esas dos claves hemos podido descifrar todos los sectores. Os sorprendería la de tarjetas que usan estas claves por defecto. Bien, antes de explicar nada de qué es esto, qué es este dumpeo, ¿vale? Que esto sería el dumpeo de la tarjeta, es decir, la información que hay en esta tarjeta. Vamos a proceder a guardar el dumpeo. Le damos aquí y le damos a guardar. Y escribimos cómo la queremos llamar, que va a ser Mobility 1. Y lo guardamos, ya tendríamos el dumpeo guardado. Además, otra cosa que deberíamos guardar son las claves, ¿vale? Que aquí se nos da también la opción de guardar claves. Y la vamos a guardar así, mobility 1.keys. Entonces ahora tendríamos guardados el dumpeo, que es decir, la información de la tarjeta, y las claves que cifran esta tarjeta. Con estas claves normalmente vamos a poder leer otras tarjetas del mismo tipo, ¿vale? Aquí tenemos otra mobility más. Y con estas claves seguramente se repitan las claves para las distintas tarjetas. Entonces ahora nos volvemos al menú principal y si nos vamos a la opción que pone editar o analizar dumpeo, pues nos sale aquí el dumpeo que hemos guardado. Y si nos vamos a la opción que pone editar o analizar archivo de claves, pues aquí nos sale las claves que hemos guardado, ¿vale? Aquí veríamos que con estas dos claves ha sido suficiente para descifrar estos 16 sectores. Vale, entonces ahora vamos a pasar a explicar el dumpeo para entenderlo bien. Aquí tenemos los diferentes sectores y encontramos el sector 0, ¿vale? El sector 0 probablemente es de los más importantes porque de entrada vemos que el primer bloque pues tiene la información del identificador, del user identifier y el fabricante, ¿vale? De la tarjeta. Por el resto, pues parece ser que estos tres primeros bloques están vacíos y estos últimos bloques, pues es lo que se llama el sector trailer, ¿vale? Contiene, entre otras cosas, las dos claves de las que os he hablado antes y los ACS, que básicamente es el control de acceso para ese sector. Es decir, estos bytes de aquí, estos caracteres en hexadecimal, van a definir el control de acceso, ¿vale? Para este sector. Lo mismo pasa con el sector 1, que como vemos está vacío. El sector 2, pues parece que tiene más información. Aquí aparece 11, ¿vale? Que en hexadecimal pues es 17. Recordad que esto está cifrado todo en hexadecimal. Y el sector 3 pues tiene más información que obviamente no entendemos porque está en hexadecimal. El sector 5 pues tiene más información, bla, bla, bla. Y a partir del sector 8 pues cambian las claves de cifrado. Pero vemos que estos sectores también están vacíos y no tienen mucha más información. Vale, una vez dicho esto, os voy a explicar básicamente cómo funcionan los controles de acceso. Para eso tenemos una herramienta en la propia aplicación donde seleccionamos por aquí los controles de acceso, es decir, estos bytes que definen los controles de acceso. Le vamos a copiar. Nos vemos aquí, si nos vamos a herramientas y nos vamos donde pone decodificador de condiciones de acceso, pegamos aquí esto y le vamos a decodificar. Y aquí vemos las reglas que definen el control de acceso para este sector.
en concreto. Está dividido en reglas de control de acceso para cada uno de los bloques del sector. Vemos que para el bloque 3, que es el bloque de abajo, que es el que contiene las claves, el sector trailer, ¿quién puede leer la clave A? Nadie. ¿Quién puede leer la clave B? Nadie. No se puede leer nunca, ¿vale? Y diréis, pero tú la has podido leer, ¿no? La acabas de ver, vale. Pero esto no se refiere a eso, se refiere a que si yo a un lector le doy la tarjeta, el lector tiene que saber las claves, ¿vale? No puede coger y preguntarlas y la tarjeta se las va a dar. Primero de todo porque hay una regla aquí que dice que no puedes dar la clave A ni la clave B, ¿vale? Así libremente por el aire. Además, ¿quién puede escribir la clave A? Pues la clave B. ¿Quién puede leer estos permisos de acceso? O tanto la clave A como la clave B. ¿Y quién puede escribir estos permisos de acceso? Pues la clave B. ¿Quién puede escribir la clave B? La misma clave B. Aquí se ve que la clave B pues, tiene supremacía sobre la clave A. Y esto sería en el bloque 3, ¿vale? Si vamos al bloque, las controles de acceso del bloque 0, pues cambian. En este caso, ambas claves pueden hacer todos sobre este bloque 0 y el bloque 1 y el bloque 2, ¿vale? Estos permisos que os acabo de contar son los típicos permisos, ¿vale? Donde una clave A, en este caso la clave A serviría solo para leer los controles de acceso, y la clave B serviría para escribir, ¿vale? Y para cambiar estos controles de acceso, ¿vale? Son los típicos permisos que se les suelen dar a estas tarjetas. Entonces, una vez dicho esto, vamos a volver al dampeo y vamos a seleccionar el control de acceso del resto de sectores, que como vemos es el mismo para el resto de sectores restantes. Nos venimos aquí, pegamos esto. Vale, aquí vemos que los controles de acceso han cambiado. Podemos ver que para el bloque 3 de estos sectores, quien puede escribir la clave A es la clave B. Quien puede leer los permisos pues son ambas. Quien puede escribir los controles de acceso es la clave B. Y bueno, en general, para el bloque 3 los controles de acceso son los mismos. Y para el resto de bloques, pues cambia. En este caso, tanto la clave A como la clave B pueden leer y solo puede escribir la clave B, ¿vale? Esto en el bloque 0. Aquí veríamos que los controles de acceso cambian para estos sectores, que sería del 1 al 15. Y nada, una vez explicado los controles de acceso, vamos a pasar a leer la otra tarjeta y vamos a ver cómo se diferencia de esta, ¿vale? Ambas son dos tarjetas Mobility. Entonces vamos a venirnos aquí, repetimos el procedimiento. Cogemos la otra tarjeta Mobility, la ponemos en el móvil y le damos a leer etiqueta. Pues en este caso ya tenemos las claves de la otra tarjeta y seguramente se repitan porque se trata de la misma tarjeta pero para distintas personas, ¿no? Y en este caso pues cargamos las claves de la Mobility anterior para así ahorrarnos tiempo. Entonces le vamos a comenzar a mapear y leer etiqueta y nos las lee muy rápido. En esta nueva tarjeta, ¿qué vemos? Pues aquí podemos ver las mismas claves, que se han empleado las mismas claves. Seguramente lo que esté cambiando es el user ID, el identificador, entre otras cosas, y el resto de la información de la tarjeta, que no sabemos si ha cambiado o no. ¿Cómo podemos saber si ha cambiado o no? Pues primero de todo, le damos aquí a donde pone guardar, nos guardamos la nueva tarjeta, y una vez guardada, nos vamos a herramientas, aquí a herramientas, y seleccionamos la opción que pone Diff Tool, ¿vale? Para comparar dos dumps. Elegimos el primer dump, elegimos el segundo dump. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues ver qué ha cambiado. Aquí podemos observar que en el sector 0 pues ha cambiado el identificador, normal, porque son dos tarjetas distintas. En el sector 1 parece ser que todo es idéntico. En el sector 2 hay dos números en hexadecimal que han cambiado en dos bloques distintos. Y en el resto pues vemos que van cambiando cosas un poco aleatorias y que tampoco entendemos muy bien. ¿Qué va a pasar aquí? Pues primero de todo que sabemos que en esta tarjeta de aquí había 17 viajes, que os he comentado antes. Pero en esta, que es la nueva, es la segunda, pues sabemos que hay 14 viajes. Entonces, ¿qué podemos deducir con esto? Pues si nos fijamos un poco más en los sectores, encontramos que sobre todo aquí en el sector 2 hay un cambio donde cambia de 17, que es la primera, a 14, ¿vale? Que es la segunda. ¿Por qué 14? Porque E en hexadecimal es 14 y 11 en hexadecimal es 17. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente estos dos bloques sean los viajes que tiene esta tarjeta falsa. Una vez que hemos leído las tarjetas, pues normalmente se van a ver estos cambios y vamos a poder sacar hipótesis de en qué consisten estos datos que están cambiando. Resumiendo, ¿qué hemos hecho con esto? Pues hemos hecho lo que viene siendo un ataque por diccionario, donde hemos probado típicas claves, ¿vale? Esto se asemeja a típico ataque por diccionario que se hace en un pentest, donde se prueban típicas contraseñas contra un usuario, por ejemplo, de directorio activo, o en un WordPress se prueban las típicas contraseñas, admin, root, etc., usando un diccionario, ¿vale? Un diccionario, pues en este caso esto se asemeja con un diccionario que se usa en Pentest, que sería, por ejemplo, el RockYou, que es un diccionario con no sé cuántos millones de contraseñas, que tiene las contraseñas más usadas de la historia y que normalmente son contraseñas básicas. Esto, pues, nuevamente refuerza la necesidad de usar contraseñas difíciles, pues para que no nos las pirateen.
Vale, ahora vamos a pasar a la segunda tarjeta, que es la MobFit, que estaría simulando una tarjeta que contiene un identificador para entrar a un gimnasio. Y lo dicho, estas tarjetas normalmente suelen ser básicamente un identificador que tú cuando lo metes en el torno o en la máquina, verifican el identificador y dicen, se van a la base de datos, miran si está registrado en la base de datos y miran si tienes una suscripción activa, ¿vale? Aparte de tarjetas de gimnasio, estas se suelen usar para abrir puertas de casa, para abrir parkings, por ejemplo, y lo dicho, simplemente contiene un identificador. Ahora lo vamos a ver. Volvemos a la aplicación y le damos a leer etiqueta. No sabemos las claves que se están empleando para cifrar esta tarjeta. Entonces, normalmente vamos a realizar un ataque por diccionario usando un diccionario de claves básico. Acercamos por aquí la tarjeta y le vamos a comenzar a leer etiqueta. Nos la ha leído instantáneamente. Y aquí podemos ver que las claves que se han usado pues, son aún peores porque en todos los sectores se ha usado la clave FFFFF. ¿Vale? Si nos fijamos bien, ¿qué vemos por aquí? Pues que el resto de sectores, todos los sectores están vacíos, ¿vale? Están a ceros, pero el sector cero como tal tiene el identificador de la tarjeta, lo que os he contado. Estas tarjetas normalmente son solo un identificador y ya no suelen guardar información adicional. Solo sirven para comprobar que tu identificador está registrado en la base de datos y en base a eso, pues darte acceso o no. Entonces ahora vamos a guardar el dampeo, ¿vale? MobFit, vamos a guardar, vamos a abrirlo, abrir dampeo. Y aquí lo tenemos. Una prueba que se podría hacer con estas tarjetas es clonar esta tarjeta en otra distinta y así tener pues, dos tarjetas para que nos sirvan para acceder al mismo sitio. ¿Qué pasa? Hay un problema aquí y es que el sector cero, si vemos el control de acceso, ¿vale? Nos lo copiamos por aquí, nos vamos a herramientas, nos vamos a decodificador de las condiciones de acceso, introducimos las condiciones de acceso y le vamos a decodificar. Aquí vemos el único bloque que tiene información es el bloque 0, ¿vale? Lo tenemos aquí, es el único que nos interesa. El bloque 3 es el sector trailer que contiene las claves, los controles de acceso, como os he comentado antes. Pero el bloque 0, que es el que contiene como tal identificador, que es lo único que tiene la tarjeta, nos dice por aquí que ¿quién puede leer el bloque 0? La clave A. ¿Quién puede escribirlo? La clave A. ¿Quién puede...? Bueno, en general, la clave A tiene supremacía, la clave B en este caso no sirve para nada y no puedo hacer nada en este bloque. Entonces nosotros podríamos pensar, vale, entonces yo tengo la clave A, podría coger esta tarjeta y clonarla en otra y tener dos tarjetas iguales que me sirvan para acceder al mismo sitio. Pero hay un problema. Normalmente las tarjetas Mi Fare Classic vienen con el sector 0 inhabilitado de fábrica. Es decir, que no se puede escribir el sector 0 por un problema de hardware. Por un problema no, porque los fabricantes han deshabilitado que se pueda escribir el sector 0. Han deshabilitado pues, los transistores del chip para que no se pueda escribir por hardware en el bloque 0. O sea, en el bloque 0, en el sector 0. Pero sí se puede por software, porque como podemos ver aquí, si tenemos la clave A podemos escribir en este sector. Entonces, como está limitado, aquí para poder clonar estas tarjetas seguramente necesitemos unas tarjetas que son las llamadas Magic Cards. Las Magic Cards son unas tarjetas que permiten escribir en el sector 0, simplemente, no están deshabilitadas por hardware y nos puede servir pues, para clonar este tipo de tarjetas. Vale, ¿qué pasa? Que no hemos explicado por qué este sistema Crypto 1 se considera un sistema de encriptación obsoleto y vulnerable. Porque lo único que hemos demostrado hasta ahora hemos probado un ataque por diccionario con el móvil, un ataque básico, donde hemos probado las típicas claves que se suelen usar para encriptar estas tarjetas. Entonces, básicamente, ¿por qué es? Para explicar esto podemos poner el escenario en el que tenemos un lector y una tarjeta. Nos acercamos nosotros la tarjeta al lector y el lector dice, oye, que quiero acceder al sector 0 para ver el UID, ¿vale? El User ID, el identificador. Y entonces la tarjeta le dice, vale, pero quiero que me demuestres que sabes la clave A del sector 0. Entonces te voy a pasar este número aleatorio, este 11, lo vas a cifrar con la clave y me lo vas a enviar. Entonces una vez que lo cifra con la clave el lector y se lo pasa a la tarjeta coge la clave y ve ese número aleatorio, ¿vale? Y sale el número aleatorio de la ecuación. De esta forma la tarjeta demuestra que el lector conoce la clave A. Y entonces le da la información del sector 0 al lector. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasa? Ese 11, ese número aleatorio, realmente no es tan aleatorio. Más que nada porque este número aleatorio realmente se calcula en base a el tiempo que ha pasado desde que tú has hecho contacto la tarjeta con el lector. Entonces, en ese tiempo pues, se multiplicará por un número o lo que sea y se sacará este número aleatorio. Realmente, como estas tarjetas son tan baratas y se hicieron tan rápido, no se puede hacer un sistema de números aleatorios sofisticado. Entonces, un atacante básicamente puede saber este número aleatorio a base de probarlo. Y una vez que sabe este número aleatorio, que siempre acaba siendo el mismo, puede coger y despejar de la ecuación la clave A.
¿vale? Y una vez que sepa la clave A, pues ya podría empezar a sacar el resto de claves. Además de este ataque, pues está el ataque Nested Attack, que es un ataque ya un poquito más complicado, donde en base a una clave puedes deducir el resto de claves que cifran todos los sectores de toda la tarjeta. Además hay que mencionar que estas pruebas ya no se podrían hacer con un móvil, sino que se necesitaría un dispositivo mejor. Por ejemplo, una Proxmark 3 o incluso con el conocido Flipper 0 también se podrían hacer. Seguramente esto dé para un segundo vídeo. Una vez hemos hablado de atacar estas tarjetas y cómo testear sus vulnerabilidades, vamos a empezar a hablar ya de cómo protegernos de estos ataques. Primero de todo, que si eres un técnico que lleva estas tarjetas pues para controles de acceso de gimnasio o de transporte público o lo que sea, te voy a recomendar que migres a tarjetas seguras, ¿vale? Como por ejemplo las Mi Faredes Fire, que son unas tarjetas que muchísimo mejores. Obviamente son mucho más caras, igual te cuestan 4 o 5 veces más, pero estas tarjetas ya pues son otro nivel porque usan cifrado AES, que hasta la fecha no se ha encontrado ninguna vulnerabilidad. Y además no es como tal una tarjeta básica, sino que son un microprocesador, cual ya no le aplican este tipo de ataques. Estas tarjetas son capaces de detectar si se están produciendo ataques, si alguien está intentando atacar esta tarjeta y limitar pues, las operaciones, ¿vale? Y las respuestas que emite esta tarjeta. Ya, si eres un usuario normal y sabes que tienes estas tarjetas en la cartera, pues os voy a enseñar también formas de protegeros. Primero de todo vamos a hacer una prueba con una cartera de mierda. Aquí tenemos una cartera normal, ¿vale? Y vamos a introducirlo aquí dentro de la cartera. Vamos a coger el móvil y vamos a irnos a la opción de leer etiqueta. Vamos a cargar las claves de la Mobility que hemos sacado antes. NFC se transmite a través del aire y una cartera pues no nos va a proteger de nada, ¿vale? Si hacemos así, pues nos habríamos conseguido robar la tarjeta, ¿vale? ¿Cómo protegerse de esto? Primero de todo, hay unos cubretarjetas que son los anti-RFID, que bueno, simplemente meteríamos la tarjeta aquí y esto estaría haciendo un efecto de jaula de Faraday y no permitiría que se pueda leer esta tarjeta. Intentamos leer la tarjeta, vemos que no se puede, que es imposible de ninguna de las formas, ¿vale? Aparte de eso, también hay carteras que tienen pues aluminio por dentro y hacen este efecto de jaula de Faraday que evita lecturas de intrusos. Y nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya servido este vídeo para demostrar lo soletas que están este tipo de tarjetas y cómo protegeros de este tipo de ataques. Happy hacking.